Estamos en los estudios con el doctor Mario Amoretti, quien es abogado penalista, para que nos pueda ilustrar. Además que el doctor Amoretti es un ducho en materia de prisiones preventivas, además es autor de importantes libros en esos asuntos legales. Doctor Amoretti. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por su presencia, doctor Amoretti. De igual manera. Figura de prisión preventiva. Yo sostengo, perdone que le interrumpa, yo sostengo lo mismo. La figura de la prisión preventiva no es nueva en el Código Procesal Penal. Lo nuevo del asunto, lo nuevo del contexto que vivimos en el país es que hay más de un expresidente que está con ese mismo riesgo. Esta figura no aparece, sino que se reafirma a partir del año 1940, en la que se establece una detención preventiva. Posteriormente fue modificado en cuanto a llevar adelante una detención preliminar en una investigación, al inicio de una investigación. Y al mismo tiempo ya se legisló a partir del año 2004 la prisión preventiva. ¿Cuál es la diferencia entre la detención preliminar y la prisión preventiva? La detención preliminar se dicta dentro de una investigación, al inicio de una investigación preliminar, y que tiene un máximo de detención hasta por 15 días cuando se trata de organizaciones criminales, y ya da lugar a que se formalice la denuncia y continúe la investigación preparatoria. Y es allí donde se pide la prisión preventiva. De tal manera de que esta privación de libertad no es de ahora. Claro. Es de toda la vida. Es una figura legal que existe hace muchísimos años atrás. Sin embargo, doctora Amoretti, en ese sentido, ¿cuál es el problema en esta situación de prisión preventiva con tres presidentes? Vemos a una lideresa como Keiko Fujimori purgando en estos momentos, un Ollantaytamala Niren en cola de espera, Susana Villarán en cola de espera. Vemos también un Pedro Pablo Kuczynski con variación a arresto domiciliario por las condiciones de salud y de edad misma. Vemos a un Alberto Fujimori cumpliendo la condena, que es otro escenario, pero vemos también a un exmandatario como Alan García, que se quitó la vida porque se presumía que la prisión preventiva era el siguiente paso tras su detención preliminar. Hay una situación perversa en la aplicación, hay un exabrupto, un exceso que está cometiendo el Ministerio Público, o todo esto que está decidiendo está enmarcado dentro del contexto legal y las facultades que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial. En algunos casos hay, podríamos llamarlos excesos, que han sido enmendados por la Corte Suprema y por el Tribunal Constitucional. ¿Dónde están fijando pautas respecto a cuando estamos frente a un peligro procesal de obstaculización de la actividad probatoria y cuando existe el riesgo de una fuga? La Corte Suprema, cerca de 3 sentencias casatorias, ha señalado los principios que hay que tomarse en consideración para los efectos cuando estamos nosotros frente a una posibilidad de fuga de alguien que está sometido a una investigación. El problema también es que ni una recomendación. Hemos visto nosotros que en el caso de Keiko Fujimori se recurrió a testigos protegidos, pero en realidad no eran testigos protegidos, sino eran colaboradores. Pero no se le dio ese nombre, porque personas que habían cometido hechos delictivos. Y el autor de un hecho delictivo solamente, como en el caso de Atala, se puede acoger a la confesión sincera o a la condición de colaborador. En el caso de Keiko Fujimori, ¿había una distorsión a la figura del testigo protegido? Indudablemente. Claro, porque no puede ser, usted nos dice, no puede ser testigo aquel que fue parte del crimen cometido. Por supuesto. Es un autor, como el caso de Atala. Atala se acoge a la confesión sincera, dice: yo reconozco haber cometido hecho delictivo, acepto los cargos que me formuló el fiscal, pero, y aquí vienen los presupuestos y los requisitos que se señalan para una confesión sincera, tengo que aportar las pruebas que corroboran la información que estoy dando. Tengo que verificar una declaración libre y espontánea. Tengo que hacerlo ante un juez o ante un fiscal. De tal manera de que allí la diferencia con un testigo. El testigo observa, el testigo ve, o el testigo tiene información, pero el testigo no participa en la comisión. Solo ha sido testigo presencial. Exactamente. Solamente vio lo que estaba ocurriendo, más no ha sido parte de los delitos que se habrían cometido. En la figura de prisión preventiva, doctor Amoretti,
¿Es necesaria reformular esta norma? Porque entiendo que estas solicitudes se están haciendo en el marco de la ley de crimen organizado. Entonces, allí te dice la ley, te dice el texto, que hasta 36 meses, sí. Puede ser un mes, como puede ser 36 meses, hasta 36 meses. Sin embargo, es necesario poner parámetros, límites a la solicitud fiscal de prisión preventiva. No. Estas modificaciones, estos proyectos que se han presentado, donde se fija un máximo de 18 meses, es sumamente peligroso. Y digo el que está presentando Luciana León. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fija un límite para las organizaciones criminales de 18 meses. Es decir, en estos momentos, imaginemos, no creo, pero imaginemos que se promulgara esta ley. Al día siguiente están saliendo los delincuentes más avesados y más peligrosos del país. Aquellos que ya pasaron ese tiempo. Por supuesto. Y eso es bastante. Por tratar de decir que los políticos y empresarios que están sujetos en estos momentos a una prisión preventiva no se amplía el plazo a 36 meses, no podemos, por el 1% de detenidos, poner en riesgo la seguridad jurídica. Es más que todo una intencionalidad política la de Luciana León, más allá de luchar contra la corrupción. Yo considero de que en realidad mal asesoramiento, porque parte, y aquí tenemos nosotros situaciones en las que en algunos casos se recurre a estos cambios o modificaciones en el Código Penal o en el Código Procesal Penal con la finalidad de establecer y llegar a contentar frente a una coyuntura política o una coyuntura económica o a entrar en una coyuntura... Pero doctora Moretti, lo normal es que los políticos contenten a la población, con cantos de sirena, con discursos de tribuna. Pero en este caso, Luciana León, si quisiera buscar contentar a alguien desde el APRA, es contentar a sus aliados políticos para que puedan ser protegidos y no ser alcanzados por la ley. Por supuesto. Y por eso que yo considero de que este proyecto no debe pasar bajo ningún punto de vista, puesto que la seguridad ciudadana correría un grave riesgo si es que se aprueba esta ley. Eso en el marco de prisión preventiva. Y hablemos, por ejemplo, lo que ocurre con Keiko Fujimori, la que está cumpliendo, la única que está cumpliendo prisión preventiva en estos momentos con una figura distorsionada de testigos protegidos que usted mismo señala, y coincido con usted en ese punto, porque no puede ser testigo protegido quien ha sido parte del crimen. Eres coautor del delito que se habría perpetrado. Tienes que ser sometido a la misma instancia judicial. Pero eso no aplicó finalmente el Ministerio Público. No. Pero Keiko ha presentado un recurso de casación que podría marcar su libertad. Coméntenos eso, por favor. El día viernes, tengo entendido, pasado, la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, ha aceptado, ha admitido la casación presentada por Keiko Fujimori y va a fijar fecha, que probablemente sea la próxima semana, donde va a escuchar los fundamentos del fiscal a fin de que permanezca detenida con prisión preventiva Keiko Fujimori y los argumentos de la defensa. Los argumentos de la defensa, lógicamente, van a tratar de desvirtuar todos los cargos que le formula el fiscal para la procedencia, de acuerdo a lo que la tesis fiscal, de la prisión preventiva. En tanto que la defensa va a decir, no hay peligro procesal de fuga, no hay peligro procesal de entorpecimiento a la actividad probatoria, y en su momento ya la Corte Suprema, escuchando a las partes y tomando conocimiento de lo que se ha actuado a nivel de este incidente, llamémoslo así, de prisión preventiva, va a resolver si es que Keiko Fujimori continúa en prisión o le da la libertad. Claro, el tema de Keiko Fujimori también pasa porque para el Ministerio Público y para el Poder Judicial, el juez Concepción Carbancho, se consideraba que había sí el peligro procesal, obstaculización, sí. El tema de peligro de fuga, porque no tenía trabajo conocido, el parentesco que tenía con familiares de su esposo Marvita en Estados Unidos. Entonces, había todo un entramado que el Ministerio Público consideró que se puede fugar, pero también existe esa reciente decisión de la Corte Suprema, del señor San Martín, donde eleva el estándar para el tema de peligro de fuga. Entonces, ¿eso podría beneficiar a Keiko Fujimori? Indudablemente que sí. Y no solamente, en el año 2015 se dictó una sentencia casatoria justamente precisando los riesgos de fuga. Y allí se trataba de un español que tenía empresas en España, que era un español que viajaba constantemente a España,
pero tenía a su esposa y sus hijos acá en Lima que estudiaban, y su empresa también acá en Lima, y la Corte Suprema ha viajado, pero ha retornado. Tiene empresa de tal manera que no hay ese riesgo de fuga, pues que se le fije un impedimento de esa ley al país o que se le fije una comparecencia restrictiva a fin de que concurra cada 15 días o cada 30 días a un control biométrico. Hay formas, ¿cómo se puede llevar adelante la permanencia de un procesado a fin de que no pueda fugarse? Que en algunos casos se ha llevado adelante la fuga, pero ha sido mediante actos de corrupción. Y allí, en realidad, pretender sostener en algunos casos que el fiscal de la nación o los fiscales tienen responsabilidad, o la policía, pero si se presentaron actos de corrupción para la fuga, eso no puede, más allá de cualquier persona, cualquier funcionario no puede ser responsable. Está más que evidente que este recurso fallado finalmente por la Sala de San Martín en la Corte Suprema va a beneficiar a Keiko Fujimori. Podríamos ver su libertad quizá en los siguientes días. Para mí sí. Sí, claro. Hay una lectura legal que coinciden muchos en torno a esa situación, que Keiko Fujimori podría estar siendo liberada en los siguientes días, gracias precisamente al amparo legal de esa casación fallada por el juez San Martín. Pero además de Keiko, ¿hay otros políticos en la misma condición que se vieran beneficiados? Podría presentarse esta situación, y no solamente aquí tratamos de mirar el árbol, pero nos olvidamos de los cerca de 40.000 presos con prisión preventiva que están sin haber sido objeto de una sentencia. Que se podrían acoger a la figura, al precedente que puede sentar Keiko Fujimori. Probablemente puede pedir el cese de la prisión preventiva, sobre todo porque ha variado ya la situación jurídica que dio lugar a que se le decretara una prisión preventiva. Y la ley procesal permite que si varían los actos o los hechos que sirvieron como sustento para un juez para decretar la prisión preventiva, puedo yo pedir el cese, y el cese se puede pedir en varias oportunidades. Usted nos acaba de decir hace un instante que el proyecto de ley de Luciana León podría afectar no solamente a políticos o beneficiar a políticos, sino también a líderes de bandas criminales que en estos momentos están con prisión preventiva. Pero esta casación de San Martín no beneficiaría también a esos líderes criminales si es que finalmente le admiten ese recurso a Keiko Fujimori. No. Porque justamente hay determinados hechos delictivos graves en los que el juez está obligado a fundamentar y emplear el razonamiento y la proporcionalidad. Yo no puedo considerar a un empresario o a una persona que tiene un trabajo conocido con uno que se dedica a la delincuencia para hacer su medio de vida. Si beneficia esta casación finalmente a Keiko Fujimori con su libertad, este mismo recurso, le quiero insistir en esta figura para ver más o menos el alcance al cual podría llegarse con esta decisión que pueda tomar el Poder Judicial en los siguientes días sobre Keiko Fujimori. Si beneficia a Keiko Fujimori, Navas, Cuba, Luyo, otros implicados en el caso Odebrecht, en el caso Lavallato, ¿podrían verse beneficiados y revocar la prisión preventiva que tienen en su contra? Podría. Indudablemente, ya le digo, la ley permite justamente que la prisión preventiva es lo último que podemos aplicar, sobre todo si hay otras medidas de restricción, los grilletes, en la comparecencia restrictiva en cuanto a que la persona debe hacer un control biométrico cada 15 días o cada semana o cada mes, y también el impedimento de salida del país. ¿Por qué no utilizamos estos medios? Y ya la Corte Interamericana, para aquellos que siempre recurren a la Corte, se ha pronunciado en el sentido de que no hay que detener para recién comenzar a investigar. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? Se inicia la investigación y piden 36 meses. Es decir, voy a iniciar la investigación y voy a tener preso a esta persona 3 años para investigar. Esto no puede ser. Y con una lentitud en la investigación, además. Pero más que nada es un problema de carácter presupuestal en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Ahora se dice, vamos a darle mayor plata o mayor cantidad de dinero a los que se encargan de esta investigación del caso Lavallato, Cuello Blanco. Pero, ¿y los demás? ¿Por qué solamente para ganar titulares queremos combatir la corrupción? ¿Sí? ¿Y los demás? No puede. Claro, ahora, para terminar, doctora Moretti, que el tiempo nos ha ganado, ¿podría revertirse la situación de Alejandro Toledo? Con la situación de,
en el amparo, en el precedente que podría sentarse con Keiko Fujimori? No, porque él se fugó. Ahí está la fuga confirmada. Por supuesto. ¿El arresto domiciliario de Kuczynski podría revertirse? No, porque ya por la edad de él, en realidad, y él ha concurrido a la diligencia impartida por el Ministerio Público de tal manera de que no hay un antecedente que pueda decir que pueda fugar. O sea, básicamente hay muchos implicados en el caso Lavallato que podrían verse beneficiados si es que el Poder Judicial admite la casación que ha presentado Keiko Fujimori para su libertad. Y ya tenemos un precedente con el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional en Humala. Así, exactamente, precedente, pero que básicamente no ha servido para nada para los demás implicados. Es que, desgraciadamente, los jueces, y ahí señala la ley, que los jueces que se apartan de los precedentes vinculantes deben exponer las razones por las cuales no toman en consideración lo que ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema. Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional no señaló que era un precedente porque fueron 3 nada más los magistrados, o 4, pero por lo menos sirve como fuente de interpretación para tomar en consideración cuándo y se debe decretar una prisión preventiva. Doctor Mario Moretti, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la mesa.